Y bueno, Teresita estuvo hablando de las obras maravillosas de Dios. El tema que voy a dar es escogidas para buenas obras. Y Tere nos habló de que hemos sido escogidas y todas las bendiciones que Dios nos ha dado. Esas son las obras de Dios. La Biblia nos habla de las obras de Dios en la creación, maravillosa creación. Dice el Salmo 19 que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Increíble la creación de Dios. De hecho, los que no alcanzamos a ver a Dios en la creación es porque cerramos nuestros ojos, ignoramos sus maravillas. Queremos apartarlo de la creación y eso no es posible. Los cielos cuentan porque tienen un sello, el sello de Dios. Y la obra redentora de la que mucho habló Tere, la obra por la cual Dios nos salvó por medio de Jesucristo. Dios nos escogió, Dios nos salvó, Dios nos santificó. Dios ha hecho cosas increíbles en nuestra vida porque nos tomó, dice la palabra de Dios, cuando estábamos muertas en nuestros pecados y delitos. Vivíamos como ovejitas sin pastor, apartadas de él, cada quien buscando su camino. Y en Efesios 2 nos dice que seguíamos la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y aquí viene un pero, como dice Tere, un pero que nos deja así expectantes. ¿Qué nos va a decir el Señor? Porque esa era la condición en la que nosotros estábamos. ¿Quién puede decir que no? Simplemente vemos los 10 mandamientos y ¿quién puede cumplir los 10 mandamientos? Estamos lejos de la gloria de Dios porque vivimos en nuestros pecados. Pero Dios, dice aquí, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo y por gracia somos salvos. Eso es increíble y ojalá que nunca se nos olvide, porque a veces caminamos en el Señor y se nos empieza a olvidar lo que Él ha hecho por nosotros, sus obras maravillosas. Pero ahora vamos a hablar también de nuestras obras. Y ahí es donde ¿qué dice? La puerca tuerce el rabo, algo así. Ahí es donde nos aprieta el zapato, donde nos pisan los callos, donde vienen las pedradas. Porque nos gusta recibir, nos encanta recibir. Pero a veces nos quedamos solamente con eso. Es hermoso disfrutar lo que Dios nos da, pero tenemos una responsabilidad y son las obras. Si me hacen favor de abrir su Biblia en Efesios 2, en el capítulo 2 de Efesios, nos dice en el versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. El versículo 9 dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Esta palabra por, enciérrala en un circulito, no por obras. Debemos de tener bien claro que no por obras vamos a ser salvas. No hay buenas actitudes, no hay buenas acciones que puedan hacer una escalera tan grande que nos lleve delante de Dios y que le toquemos la puerta al Señor y le digamos, ya hijo, ya vino tu hija favorita que hace todo bien. ¿Quién puede decir eso? Sería jactancia, dice aquí la Biblia. No hay. Y muchos de nosotros antes de que nos predicaran el Evangelio, o a lo mejor cuando nos predicaron el Evangelio nos justificamos diciendo, yo no soy mala, fíjate. Hay gente, es así, mi vecina sí está bien gacha, pero yo no soy como ella. Yo no robo, yo no mato, yo no me meto con nadie, ¿verdad? Ahí nos vemos bien lindas, pero cuando nos comparamos con Dios, ahí sí ya no nos vemos tan lindas, ¿verdad? Nos vemos con nuestra condición de pecado. Entonces las obras jamás nos van a llevar al cielo, jamás, jamás, jamás. Pero dice el versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Hagan en un circulito para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No somos salvas por obras, pero sí somos salvas para obras.
¿ok? Porque somos nueva criatura, somos hechos, dice aquí la palabra hechura, es la palabra en griego poeia, que de donde viene poema. Somos un poema de Dios. Y a veces nada más nos vemos como lindas, preciosas, porque ya Cristo nos salvó y ahí nos quedamos. Pero no, somos el poema de Dios al mundo. Somos la expresión de Dios al mundo. ¿Y cómo? Con buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que caminásemos o anduviésemos en ellas. Porque las obras en el original griego es la palabra ergor y significa trabajo, significa esfuerzo, significa labor, significa ocupación. Está muy lindo que el Señor nos haya salvado y agradezcámosle al Señor siempre. Pero ¿saben cómo es la mejor manera de agradecerle? Esforzadas, trabajando, ocupadas en las obras que Dios quiere que nos ocupemos. Ahora, ¿por qué es importante estas obras? Las obras son importantes considerar, primero que nada, en nuestra propia vida. Porque somos buenas para considerarlas en las otras, ¿verdad? Y casi siempre las reprobamos, no, esas no son buenas. Y como dijo el Señor, andamos viendo la paja en el ojo ajeno, pero no la viga en el propio. No, el Señor dice en Gálatas 6:4, así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo para gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. ¿Por qué son importantes las obras también? Porque vamos a darle cuentas a Dios. Porque muchas veces decimos, bueno, yo ya soy salva, el Señor perdonó mis pecados y ahora yo puedo llegar delante de su presencia libre de condenación. Efectivamente, en el gran juicio del trono blanco, cuando el Señor presente los libros abiertos que hablen de todos los pecados de la humanidad, ahí sí van a ser para condenación. Solo aquellos pecados que han sido lavados con la sangre de Cristo y borrados de ese libro no van a estar presentes en ese juicio, porque allí hay un abogado, hay alguien que pagó el precio. Efectivamente, solo va a ser para condenación, porque dice la palabra que la luz vino al mundo, Jesucristo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas y no quisieron arrepentirse, ¿verdad? Ahí está el juicio para condenación. Pero hay otro juicio para aquellos, o tribunal más bien, para aquellos que ya caminamos en el Señor, que hemos recibido su perdón, su misericordia. Es el tribunal de Cristo, donde vamos a presentar nuestras obras, que algunas serán pasadas, más bien todas serán pasadas por fuego. ¿Cuáles van a permanecer? Las de oro, las de plata, las de piedras preciosas, las de mucho valor. Pero se van a desbaratar las de hojarasca, las de heno, aquellas que fueron hechas realmente, que no fueron hechas por Dios, sino tal vez por vanidad, tal vez por presunción, no sabemos. Pero van a ser probadas, dice en 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Por qué son importantes también las obras? Porque Dios se glorifica por medio de ellas. Porque aquí habló mucho Tere de que es importante dar testimonio de nuestro Señor. ¿Y saben cómo observa el mundo ese testimonio? Con nuestras obras, con nuestras acciones. Podemos hablar mucho, pero dicen por ahí, si tus acciones hacen tanto ruido, no me dejan oír tus palabras. Tenemos que dar un testimonio vivido para después dar un testimonio hablado, ¿verdad? Porque podemos hablar bla, 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 y con nuestras obras contradecimos lo que decimos. ¿Está bien dicho? Ok. Entonces es importante que nuestras obras den pie a lo que vamos a decir. A veces con la familia llegamos a bibliazos, ¿verdad? Y el no con los hijos, no hagas, esto es pecado, no.
pero nosotros lo hacemos y no somos congruentes. Nuestras obras son importantes porque Dios se glorifica a través de ellas. En Mateo 5, 13 y 14 dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y yo te pregunto, ¿tus acciones hacen que la gente pueda hablar bien de Dios? A lo mejor hay alguien que te dice: oye, no sé, te veo diferente. ¿Qué te están dando? Me gustaría ir a la iglesia donde tú estás yendo. Me gustaría escuchar lo que tú estás escuchando porque veo un cambio en ti. Me gusta lo que está sucediendo en tu vida y lo quiero para mí. Qué increíble, ¿no? Escuchar esas palabras. Ahí Dios se glorifica. Ahí es cuando nuestras obras testifican realmente que somos hijas de Dios. Ahora, ¿por qué escogí este tema de las obras? No porque yo sea mejor que ustedes. Yo estoy siendo tratada por Dios de la misma manera. El Señor me ha estado hablando mucho de las obras, porque como esposa de pastor muchas veces nos acomodamos, damos estudios bíblicos, ya no sabemos algunos versículos, damos consejerías con respecto a la Biblia, pero nuestras obras a veces, yo sinceramente me siento que me duermo en mis laureles. Ya soy cristiana, ya soy salva, ya me voy a ir al cielo cuando venga el Señor porque mis pecados son perdonados. Ya está, ahí quedó. Tengo mis devocionales, estudio la Biblia, medito, enseño a otras, pero hay más que hacer, hay mucho más. Yo cuando vengo a la Biblia digo: hay mucho más, Señor, hay muchísimo más que yo no estoy haciendo. Y si Dios me está dando una oportunidad de vida es por algo, ¿no? Para hacer más, para su gloria y para su honra. Y les voy a pedir que vayamos a 1 Timoteo 5. Ay Dios, estoy en segunda. 1 Timoteo 5. Ok. Y aquí haciendo mi devocional, Dios me habló. Las que ya saben hacer devocional, pues me entienden. Hacer un devocional es venir a la Biblia. Escogemos un libro para leer de principio a fin, no andamos agarrando pedacitos por acá y por acá, porque si no en uno nos va a decir Judas se ahorcó y otro nos va a decir haz tú lo mismo. No queremos leer la Biblia así, ¿verdad? Entonces, hacer un devocional es escoger un libro, porque son 66 libros, escogemos un libro y entonces vemos un capítulo, ese lo leemos en la mañana. Si no pueden en la mañana, en la noche, pero les recomiendo que sea en la mañana. Marcamos aquellas cosas donde sentimos que Dios nos está hablando directo al corazón. Marcamos, le ponemos corazoncitos, líneas, rayitas, círculos, así como marcaron pero y para, así también. Y después de eso oramos, platicamos con Dios acerca de lo que sentimos que Él nos habló y lo escribimos en un cuadernito. Ponemos: Dios me habló con este versículo, ahora yo le hablo con estas palabras porque esta es mi oración en respuesta a lo que Él me está hablando. Ese es un devocional. Estaba yo haciendo mi devocional en este libro de 1 Timoteo. Timoteo era un pastor bien joven que se quedó a cargo de las iglesias que Pablo el apóstol empezó en Asia Menor. Y entonces Pablo ya estaba a punto de ser sacrificado. Pablo ya había predicado el evangelio por todos lados en el mundo conocido hasta entonces, y le deja a Timoteo encargos para cuidar de la iglesia de Dios que se estaba formando. Apenas los primeros creyentes estaban caminando juntos, recibiendo la palabra, orando, alabando, sirviendo. Y entonces Pablo le dice a Timoteo: te encargo estas cosas, Timoteo. Pon atención a lo que te digo. Son las últimas palabras, estos dos libros, 1 y 2 de Timoteo, de Pablo a Timoteo. Entonces le pone una encomienda a Pablo y le dice en 1 Timoteo 5:3: honra a las viudas que en verdad lo son.
Y luego más adelante dice, en el versículo 9 dice, sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido. Entonces pone en la lista solo la viuda no menor de 60 años. Lo marqué y me tocó mucho, porque sentí que Dios me dijo, pon atención a esta lista. Dije, Señor, pero si yo no soy viuda, gracias a Dios. Me dice, no, pero ya vas a cumplir 60, mi reina. Le dije, achis, pues sí es cierto. Entonces pongo atención. Antes yo leía a Timoteo y como era un pastor joven decía, nadie tenga en poco tu juventud y huye de las pasiones juveniles. Yo decía, eso es para mí. Pero ahora no, de 60 para arriba. Todavía no estoy ahí, pero ya casi llego al 6º piso. Y entonces aquí Pablo le dice honra. O sea, pone en un lugar especial a las viudas. ¿Saben por qué? Porque en esa cultura una viuda como un huérfano eran los seres más vulnerables, los que nadie cuidaba. Si moría el esposo era el que trabajaba y traía el sustento para la familia. Si una mujer se quedaba sin su esposo, quedaba totalmente desprotegida porque no trabajaba, no tenía ingresos, no tenía seguro social, no tenía nada. Entonces, decía Pablo, si somos creyentes, si amamos a Dios, si la palabra de Dios es nuestra base de fe y conducta, cuidemos a los más necesitados entre nosotros, a las viudas, hónralas. Y mi suegra tiene 86 años, yo la quiero mucho. Es una mujer bien preciosa, bien sabia. Pero tiene su carácter y se regaña a quien puede. Y estábamos en la boda de mi hijo Andrés y estaba ahí James Taylor, que es el pastor de Semilla en Costa Rica, un bombón de muchacho. Nosotros lo consideramos nuestro hijo costarricense. Un muchacho que ama a Dios, pero es medio despistado. Entonces estábamos en la boda de Andrés y pues estábamos un grupo de familiares, estaba mi suegra ahí, se acerca y empieza a platicar algo, pero no tomó el tiempo para saludar a mi suegra. No, pues no se la acabó. Le dice, mira muchachito, ven acá. Tú eres pastor, ¿verdad? Bueno, pues quiero que sepas que tú eres responsable de las personas ancianas en tu iglesia. Y tú llegaste a este grupo sin saludarme, sin tener una distinción para mí. Soy una anciana, respeta las canas, mijito. No, pues el pobre de James ya no sabía dónde meterse, le pidió perdón 20 veces. Por favor, Martita, discúlpeme, voy a poner más atención. Al día siguiente pasó lo mismo, llega al mismo grupo. Pues, ¿qué creen que hace James? Directo con Martita, directo. Martita, buenos días, ¿cómo está usted? Qué gusto saludarla. Dice, ahora sí me saludas, ¿verdad? Solo porque te dije ayer, porque tú eres pastor y debes de cuidar a los ancianos. Ay, pobre. Le digo, pues si hace bueno, malo, y si hace malo, también malo. Pobre mi James. Pero ¿saben qué? Sí es cierto, hay que cuidar las canas, hay que honrarlas, hay que respetarlas, hay que oír su consejo. Hay que servirles. Y eso le dijo Pablo a Timoteo, honra a las viudas que en verdad lo son. ¿Por qué dice viudas que en verdad lo son? Bueno, porque dice aquí, hay una que otra viudita de la vida alegre. A esa no te encargo que la cuides, porque honrarlas significa… Léalo porque ahí está, miren lo que dice. Déjenme vérselos. Dice, la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Eso dice. Aquí dice. Miren la listota de las viudas alegres. Les voy a leer. Dice, también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, no solamente ociosas, sino también chismosas, entremetidas, hablando a lo que no debieran. Ahí está la lista. Pero dice, de esas no. Ocúpate de las viudas que en verdad lo son, hónralas. ¿Cómo se les honra? Bueno, proveyendo para sus necesidades. ¿Cómo sabemos que dice que es proveer para sus necesidades? Porque seguimos leyendo el versículo 4 y dice,
Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Y dice, manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Dice también, y ya se me perdió, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces está hablando de las ancianas o de las viudas o de las mujeres indefensas que, dice, primero que nada, antes de que la iglesia provea para sus necesidades, su familia, porque ya de plano si la familia no provee para sus necesidades, pues es peor que un incrédulo, ha negado la fe. O sea, eso es lo lógico, lo básico, ¿verdad? Y esto en nuestra cultura no se nos hace raro porque eso es nuestra costumbre, cuidar de nuestros ancianos, pero en Estados Unidos los meten en un asilo, y con su fondo del Seguro Social se sostienen los pobres viejitos. Ahora en Navidad, si Dios quiere, habíamos pensado nosotros en la iglesia de allá de Semilla, pues hacer alguna actividad. Siempre hacemos una pastorela para recordar las tradiciones de México o hacemos posadas o algo así, pero es como mucho para nosotros y para nuestros niños. Y me dijo la directora de Club Semilla, ¿por qué no ahora hacemos que nuestros niños den en vez de que reciban? Ya han recibido mucho. Dice, ¿por qué no hacemos alguna actividad para el asilo de ancianos, donde están esos viejitos que no tienen el abrazo de los hijos porque se han olvidado de ellos, que nadie ve por ellos, que no tienen momentos de alegría? Entonces van a hacer una cantata, van a hacer una manualidad y les van a llevar a los viejitos y abrazarlos. Entonces se me hizo muy lindo detalle, ¿no? Que los niños aprendan a dar y a honrar las canas de esas personas. Bueno. Entonces honrar era proveer para sus necesidades, pero también darle un lugar de honor en la iglesia y poniéndoles a servir, porque aquí pues habla de mayores de 60 años o de 60 para arriba, pero tienen mucho que dar, mucho que dar. Y dice aquí también que si una viuda que ha quedado sola espera en Dios, es diligente en súplicas y oraciones noche y día. A mí me encanta ver eso, una mujer intercesora, una mujer que se preocupa por las necesidades de los demás y ora por ellas y que da consejos. Mi suegra da unos consejos que, híjole, nosotros estamos pasando por una prueba ahorita difícil con una de nuestras hijas, pero la oímos, mi esposo y yo hablamos con ella. Los consejos que nos da son maravillosos, cosas que no se nos ocurren a nosotros. Es Dios hablándonos a través de ella. Entonces, escuchar sus consejos y tener una viuda, una anciana intercediendo es lo mejor que le puede pasar a la iglesia. Entonces decía Pablo, cuídalas, hónralas, dale un lugar de honor en la iglesia y que sean aquellas que llevan el ministerio de oración y de intercesión. Ahora les pido que vayamos al versículo 10, en 1 Timoteo 5:10. Y entonces aquí ya vamos a hablar de buenas obras. Y esa es la lista que Dios me dijo, pon atención a esta lista. O sea, no solamente para que Pablo pudiera tener en esta lista a las personas o a las viudas que tuvieran estas características, sino que son obras que Dios quiere que nosotros también tengamos. Porque las casadas realmente, en este caso yo creo que ella no sabía que iba a quedar viuda, pero ya era un testimonio que venía dando desde antes de quedar viuda, ¿verdad? No en el momento que fue viuda, imagínense en el momento que pierde al marido, yo creo que lo que menos piensa en proveer o ayudar a los demás, porque está en su dolor. Son obras que ella venía haciendo y por eso se podían reconocer para ponerla en esta lista que Pablo le pedía a Timoteo que hiciera. Ahora, hay una lista todavía más importante, que es la lista que Dios tiene de cada una de nosotras. Y en esa lista necesitamos tener obras. ¿Ok? Vamos a ver 4 características de estas obras. Este versículo 10 empieza diciendo que tenga testimonio de buenas obras y termina diciendo si ha practicado toda buena obra. Y están encerradas estas obras. Son 4. Dice, si ha criado hijos.
Aquí nada más dice eso. Yo dije, pues yo voy bien, tengo 5. Uno que otro me ha salido chuequito, pero pues ahí la llevan. Pero es más que eso, ¿verdad? Criar hijos no nada más es tenerlos, darles de comer y darle el sustento, sino realmente criarlos en el Señor. Que sean hijos que amen al Señor. Ahora, yo me puse a pensar, porque con la Biblia uno le puede hacer muchas preguntas. El chiste no nada más es leer como si fuéramos en el periférico pasando los postes, rápido, los versículos. No. Se trata de que meditemos en la palabra y ver qué Dios nos quiere decir. Cuando yo vi esto de criado hijos, pero antes dice, los que tengan hijos o nietos, aprendan estos primero a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Entonces, ¿cómo iban a estar en la lista aquellas que tuvieran hijos? Y ya leyendo algunos comentaristas parece que se hicieron la misma pregunta y muchos decían, crear hijos podrían ser huérfanos, no precisamente sus hijos, sino otros niños que esta mujer invirtió su tiempo, su esfuerzo, su trabajo, su dedicación para enseñarles a esos niños. Se nos acaba de ir al cielo una hermana preciosísima, llena del Señor, que se dedicó a hacer obras para la gloria de Dios, nuestra hermana Rosilia. No decimos que en paz descanse porque ya descansa en paz y aparte tiene un lugar especial por todo lo que hizo por el Señor. Estamos seguros de eso porque eso dice la Biblia. Pero ella se dedicó a atender a esos niños que nadie quería de la calle, a esos niños enfermos mentales, ya no tan niños, pero con una mente de niños, para instruirlos en el Señor. Todos los días cantaban al Señor, alababan al Señor, leían la palabra y ella decía, este es el ejército de oración del Señor. Y todas las peticiones que ella conocía se las traía a esas niñas, porque su hija cuida a los niños, pero ella a las niñas. Son 100 y tantos, 170, creo, muchísimas niñas enfermas mentales todas. Y que pudo cuidar a hijos ajenos, aparte de los suyos, pero los suyos ahora son los que se encargan del recobro. Es increíble, pero esa obra de Dios maravillosa que ella llevó a cabo, impulsó a sus propios hijos, y todos estos son hijos de Dios. Dice el Señor que cuando uno recibe a uno de estos pequeñitos, a Dios recibe, ¿verdad? Entonces, por naturaleza cuidamos a nuestros hijos y los amamos. Dice la palabra, si amamos a los que nos aman, ¿qué mérito tenemos? Tiene su mérito, ¿verdad? Porque podemos ser madres descuidadas y que nuestros hijos crezcan sin conocer del Señor y sin estar realmente cuidados. Pero ¿qué tal que eso que queremos para nuestros propios hijos se los demos a los que no son nuestros? O sea, sinceramente yo veo muchos niños en la calle, muchas Marías con sus hijitos llenos de moquitos. ¿Cuándo les preguntamos si van a la escuela, si tienen ropa, si tienen que comer? Pocas veces, ¿no? Pasamos por donde hay niños en necesidad y como no son nuestros, no los conocemos, no nos importa. Pero Dios dice que criemos hijos, que cuidemos de sus niños, porque son importantes para Él. Entonces, esta viuda se ha criado hijos, buena obra. Se ha practicado la hospitalidad, dice Hebreos. Permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Ahora, en esta cultura no había hoteles como los conocemos ahora, sino había posadas, hostales. No eran muy buenos porque se conocían por ser sucios, por ser caros, hasta por inmoralidad que sucedía allá adentro. Entonces, como iglesia, pues ustedes saben que los apóstoles, todos los siervos del Señor iban de lugar en lugar y necesitaban ser hospedados. Entonces Pablo hacía énfasis en eso, ¿verdad? Si esta mujer ha sido hospitalaria, y no solamente yo creo que su casa ofreciéndola para servir a los demás, sino yo pienso que sus recursos,
Si una casa es algo muy sagrado para nosotros, muchas veces nosotros consideramos la casa tan sagrada que no queremos que nadie interrumpa nuestro lugar de reposo, nuestro lugar familiar, pero es un recurso que Dios nos ha dado. ¿Por qué no usarlo para que se pueda compartir la palabra de Dios? Para que otros puedan recibir el consuelo de la palabra de Dios. Yo me acuerdo cuando empezó Semilla de Mostaza en casa de María de Sol, hace, mi hija tiene 23 años y tenía 2 mesecitos cuando nos empezamos a reunir en tu casa, ¿verdad, María? Y pues ella siendo artista y es bien conocida y bien famosa, decía, yo no puedo exponer a mi hija, por ejemplo, que tomen fotos de ella porque pues siempre es peligroso, ¿no? Que me visiten en mi casa tampoco, es mi lugar sagradísimo. Yo no recibo a nadie en mi casa, pero que nos va conociendo. Y los que nos conocen, miren, hay gente que dice que mi casa parece de estas puertas, ¿cómo se llaman? Las que dan vuelta y vuelta y vuelta, no se cierran ni se abren, siempre está entrando y saliendo gente, así es mi casa todo el tiempo, está entrando y saliendo gente. Pero es una bendición. Se acaban de bautizar 3 personas en mi casa y fue precioso, fue una bendición. Yo digo, no es mi casa, es su casa. Para empezar la rentamos, es del banco, creo, de la dueña. Pero es una bendición poderla usar. Y María, ahí fue donde fue la primera transformación en su corazón. Porque llegamos a ser como 70 personas, ¿no? ¿Cuántas? 40. Miren, bien contadita, uno por uno va checando quién entraba y quién salía de su casa. Eso sí, está bien, por seguridad. Pero ella nunca lo hacía. Y en su casa se predicó el evangelio. Se oró por las personas en necesidad. Mucha gente recibió al Señor ahí, alabamos, adorábamos a Cristo. Gente se enfermó, ¿verdad? Llorábamos por ella hasta su cuarto. Dice, ¡ay Dios! Una muchacha vomitando y ella en su cuarto, pues estaba bien enferma. Dios mío, no cabe duda que Dios está en su corazón. Pero miren a Romina, una siervita que vio eso, lo va viendo. Y dice, ese es un camino seguro. Ok, ahora entiendo que nuestros recursos son para servir al Señor. Son de Él, por Él y para Él. Eso es lo increíble. Esta viuda podía pensar en la gente que necesitaba y ofrecía su casa para hospedar. Tercero, se ha lavado los pies de los santos. Yo aquí les quiero leer Juan 13, las que tienen su Biblia, como dice mi suegra, las que traen la buena costumbre de leer su Biblia. Juan 13, les voy a leer pues la historia que ya muchas conocen, cuando Jesús lavó los pies de los discípulos. Pero pongan atención en los versículos que vienen antes de que Él hizo esta acción. ¿Ok? Vamos a leer a partir del versículo 1 hasta el 5. Pongan atención. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, pidió que le lavaran los pies. ¿No, verdad? Se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Y ahí nos quedamos sin palabras. O sea, ya llegaba a su fin, estaba a punto de ser sacrificado el Señor. Al Padre iba, del Padre venía y al Padre iba. Su nombre iba a ser glorificado a pesar del sufrimiento, porque estaba dando su vida por nosotros. Un hecho que le causó tanto dolor
que derramó lágrimas de sangre, sudor de sangre, ¿sí, verdad? Sudó sangre. Y estaba en un estado de fragilidad y debilidad, y ahí sirvió. Porque sinceramente cuando nosotros nos sentimos frágiles, indefensas, adoloridas, en prueba, lo que menos pensamos es en los demás, ¿no? Por lo general queremos que alguien nos hable, nos dé una palabra de consuelo, ore por nosotras, nos anime. Y sí, el cuerpo de Cristo está ahí para ayudarnos, para animarnos. Pero en ese momento pensar en otros, solo Dios. Pues la viuda dice, ok, una viuda, una persona indefensa también, una persona con limitaciones, pero que sea capaz de lavar los pies de los santos, ayudarles. Vimos lo importante que es la familia y aquellos que no son nuestra familia, poderles ayudar a conocer del Señor, nuestros recursos que sean usados para servir al Señor, pero también qué importante cuidar de la iglesia de Dios, cuidar de nuestras hermanas en Cristo, cuidar de aquellos que están afligidos, cuidar de aquellos que están en necesidad. Nuestros hermanos que han sido lavados con la sangre de Cristo, que son parte de nuestra familia espiritual. Todos pasamos malos momentos, pero el hecho de que tú estés pasando un mal momento no te inhabilita para hablar con otros. Tu testimonio puede ser tan importante para otra persona que está sufriendo lo mismo que tú. Lavando los pies es ayudarles, es conocer sus problemas, es preguntar, ¿estás bien? ¿De verdad estás bien? ¿Puedo orar por ti? Eso es lavar los pies de nuestros hermanos, de los santos, de aquellos que vemos a lo mejor todos los domingos y nos dan una sonrisa, pero muchas veces no sabemos qué está pasando en su vida. Interesarnos por los demás. Qué hermoso que esta viuda pudiera estar en la lista de los que sí practicaban eso. Y por último dice, se ha socorrido a los afligidos. Otra vez, una vez más, no dice si acude a la iglesia para recibir ayuda, sino si ella misma es la que socorre a los afligidos. ¡Wow! Yo cuando leí esto dije, Dios mío, qué lejos estoy. Qué lejos estoy, porque yo tengo a mi marido, gloria a Dios, tengo mis hijos, tengo recursos, tengo una iglesia que nos ama, tenemos su aprecio, tenemos muchísimas cosas. Estas viudas no, y ellas tenían que estar en esta lista con estos requisitos, con estas evidencias, con este testimonio de buenas obras. Cuanto más yo, Señor, tengo que poner toda diligencia. Dice el Señor que seamos sabios porque los tiempos son malos, no necios. La necedad, ¿saben cuál es? Vivir para nosotras mismas. Solamente si tengo mi casita, si tengo comidita, si todo me va bien, si tengo una cuentita, pues con eso ya me la llevo. Y voy a la iglesia y recibo la palabra y me gusta, me aprendo versículos y ya con eso me la llevo. ¿Saben qué? El tiempo es malo. Dice Corintios, 1 Corintios 7, léanlo, al final Pablo dice, el que disfruta de este mundo como si no lo disfrutase. No quiere decir que nos volvamos amargadas y que solo actitud de golpes de pecho, no, sino que nos activemos. ¿Qué necesita la iglesia? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo glorificar a Dios con mis obras? Con mis hechos, cómo puedo dar testimonio de que verdaderamente soy hija de Dios. Y por último quiero leerles Juan 13. Y ahí sí quiero que cierren sus ojitos. Son palabras que dijo el Señor Jesucristo también antes de ser entregado. Y habló de la vid verdadera, Él es la vid verdadera. Y separados de Él nada podemos hacer. Efectivamente, somos el resultado de su sacrificio y de su amor. Y somos poema de Dios para el mundo, para que el mundo conozca y glorifique a Dios por nuestras obras, que lo conozca a Él. Y somos como estas ramitas, ¿verdad? Dios nos ha dado vida cuando estábamos muertos en pecados y delitos.
nos ha dado vida, por eso la vara de Aarón reverdeció como un ejemplo de que Dios nos da vida. Pero ahora necesitamos estar pegadas al tronco, porque esta ramita, por más que quiera, jamás va a dar fruto, ¿verdad? Jamás, por más que le puje, nunca se va a poner verde ni le va a salir ningún fruto. Pero una rama que está pegada al tronco da fruto y mucho fruto. Ese es el llamado que Dios nos hace. Las obras las hace Dios a través de nosotros. Por eso Efesios 2:10 es muy importante. Somos hechura de Dios en Cristo Jesús, creados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es algo que si conectamos nuestra comunión al Señor, nuestro oído al Señor, nuestro corazón, nuestros pies, nuestras manos conectadas al Señor, vamos a hacer las obras que Él quiere que hagamos para su gloria. Entonces, cierren sus ojitos. Les voy a leer Juan 15. Son palabras de Jesucristo para todas nosotras. Dice así: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Oramos? Señor, gracias por tu palabra, porque tú nos exhortas a través de ella, Señor. Y, Señor, todas aquellas que no hemos caminado cerca de ti, porque no estamos pegadas, como dices tú, a la vid, te pedimos, Señor, que nos ayudes y nos des entendimiento de que hay una gran necesidad de permanecer en ti para poder dar fruto. Hay frutos malos, hay obras malas que no vienen de ti, Señor. Toda buena obra proviene de ti, del Padre de las luces. Ayúdanos a permanecer en ti para poder dar buenas obras, darte buenas cuentas. Que tú seas glorificado a través de nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, danos sed, hambre de tu palabra, Señor, y hambre también por manifestar tus obras al mundo, Señor. Esas obras donde la gente observa y reconoce que están hechas en ti y te agradecen, Señor, porque nos estás usando para que el mundo te conozca. Ayúdanos, Señor, a ser fieles a tu palabra, a ser fieles a este compromiso que hacemos, Señor, de manifestar las obras en ti, para ti y por ti, porque te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.